estoy a una semana de irme a Orlando. Mi programa empieza en 10 días, pero yo me voy en una semana. Pues ya, en una semana sale mi vuelo. Entonces el día de hoy decidí hacer un video acerca de la entrevista, cómo es la entrevista para participar en el Disney College Program y pues principalmente tips para que esta entrevista sea muy buena, porque muchas veces no te aceptan por la entrevista, o sea, lo que sea que pase en la entrevista, lo que digas en la entrevista. Entonces ellos realmente están buscando que tú cuentes con el perfil de una persona que puede representar a su empresa de una buena manera. Para ellos es muy importante que seas una buena estudiante, que tengas de alguna manera una buena presentación ante otras personas, porque obviamente si vas a trabajar con ellos, o sea, el estudiar es algo aparte, ¿no? Nadie te va a ver, vas a estar estudiando nada más pues con tus maestros y otros compañeros. Pero como también trabajas con ellos, estás en el parque y la verdad una empresa así de grande y con tanto prestigio toma mucho en cuenta el cuidar eso, sobre todo porque los parques, su imagen es 100% familiar, entretenimiento familiar, entonces no puedes tú ir y no cumplir con los requerimientos que ellos quieren a cómo tú te vas a ver y cómo los vas a representar como empresa, porque a final de cuentas vas a representar una pequeña parte de lo que es toda la empresa de Walt Disney. Para participar en el Disney College Program, la primera entrevista fue por Skype. Esta la verdad no voy a meter mucho en eso porque es una entrevista que dura, no sé, 10 minutos a lo mucho. Y en esa entrevista te preguntan la pregunta súper básica, que es ¿por qué quieres trabajar en Disney? También te preguntan qué estudias, qué esperas de este programa, o sea, qué esperas aprender y cómo lo quieres aplicar en tus estudios o en un futuro. Y también les interesa mucho saber cómo te vas a sentir o qué tan cómodo o cómoda te vas a sentir viviendo lejos de tu casa, y pues ya es cuestión tuya platicar cómo te vas a sentir. Pero obviamente si les dices, no, es que me lo va a pasar triste, o es que no creo, nunca he vivido solo y no creo poder vivir solo, pues obviamente van a decir, pues no, o sea, ellos buscan personas que puedan de alguna manera independizarse y que estén dispuestas a convivir con personas que no conocen. Bueno, entonces la entrevista por Skype, yo lo único que les puedo recomendar, el tip para la entrevista por Skype o por teléfono, es nada más, pues sean sinceros en las preguntas que les hagan y no traten como de tirar mucho choro. O sea, sé que suena como muy ridículo, pero no traten de tirar mucho choro porque la entrevista ni siquiera te da tanto tiempo para que, o sea, hacen una entrevista tras otra. Entonces en mi caso yo tenía mi entrevista, supongamos, a las 10:30, pero tenía otra entrevista a las 10:45. Entonces tienes 10 minutos para tu entrevista y ya los otros 5 minutos son para que la reclutadora o reclutador se prepare para la siguiente entrevista. Entonces no tienes mucho tiempo. El inglés es algo que ellos toman muy en cuenta y no es una cuestión de que, ay, es que como eres de México y hablas español. No, no es eso, sino que tú vas a estar trabajando en un parque en Estados Unidos donde un gran porcentaje de la gente nada más va a hablar inglés. Entonces si tú no te puedes dar a entender, esto puede traer un montón de consecuencias de seguridad. O sea, para empezar, si alguien te pregunta algo o si tú le quieres decir a alguien que está haciendo algo riesgoso y no puedes, o sea, es un problema. Entonces, ellos toman mucho en cuenta que sepas hablar bien inglés, que seas una persona segura y pues que se note sinceridad en tus respuestas. Otra cosa muy importante es que no debes, bueno, aquí es un poquito confuso a veces, pero no puedes tener piercings ni tatuajes visibles. Entonces, en mi caso pues no hay problema, yo no tengo ningún piercing, ningún tatuaje. Lo único que ellos te permiten son un hoyito nada más en cada oreja a las mujeres. Pero de ahí en fuera no puedes tener ni uno acá arriba ni nada, y tatuajes tampoco. Aquí hay un detalle, sí tienes tatuajes, pero está en un lugar que de ninguna manera nadie los va a ver nunca. O sea, que sin importar si te dan un vestuario de manga corta o si te ponen un short, o sea, cuando trabajas en el parque. Si está en un lugar donde nadie lo va a ver, solo es cuestión de que digas, sí, sí tengo, pero no hay ningún problema porque no se puede ver. No les tienes que decir dónde está ni mandarles una foto ni nada, simplemente decir que sí tienes, pero que no hay ningún problema. Pero nunca mentir, nunca decir que no tienes, sí, sí tienes. Bueno, continuando con toda esa información, en el caso de los piercings, pues como les comenté, solo puedes tener los de las orejas. Y si tienes otros, sí les tienes que decir, tengo uno en la nariz, tengo uno, no sé, aquí en la ceja o lo que sea. Y ya está en ellos decirte si puedes o no puedes participar. Yo no sé, o sea, he visto videos de personas que han tenido, por ejemplo, la nariz, y para participar lo único que tienen que hacer es pues quitárselo. Pero prácticamente por la entrevista por Skype es eso, solamente ser sincero, estar seguro de lo que vas a contestar y sí pensar en tus respuestas para preguntas como ¿por qué quieres trabajar en Disney?, que puede ser la más importante, pero no practicar así tal cual lo que vas a decir. O sea, el punto aquí es no parecer robot. Porque si ellos notan como que tus preguntas están ensayadas o algo así, no te ves como una persona sincera, te ves como una persona que pues nada más ha estado practicando y practicando lo mismo. Entonces, en mi caso fue como una plática, la verdad yo me sentí muy cómoda en esa entrevista, sí estaba nerviosa, pero fue como una plática y sí había pensado como, a ver, Karen, ¿por qué quieres trabajar en Disney? Pero
nunca practiqué así, nunca hice un párrafo y lo practiqué para contestarlo, simplemente yo tenía en mi mente las razones y ya fue como que quiero trabajar por esto y las estoy explicando. Una vez que haces la entrevista por Skype, tienes que esperar alrededor de un mes o un mes y medio, casi dos, yo diría que como unos 2 meses, depende mucho del programa, pero en mi caso fueron como un mes y medio, para que te contesten y te digan si pasaste a la siguiente entrevista, que es la entrevista en persona. Dependiendo de dónde seas, es donde ellos te van a decir cómo tienes que viajar a tal lugar, pero en el caso de todos los participantes de México, si no vivíamos ahí, teníamos que viajar de donde viviéramos a Ciudad de México. Esto corriendo por nuestra cuenta, nosotros lo pagamos. Las entrevistas son 2, eso es lo que no te dicen antes, que son 2 entrevistas con 2 personas diferentes, pero sí. Para esa entrevista tienes que ir con vestimenta formal, esto es algo súper importante, o sea, yo sé que a lo mejor dicen es que no te puedes basar tanto en las apariencias, pero tú quieres causar una buena impresión. Entonces tienes que ir como si fueras a una entrevista de trabajo en una empresa formal, que eso es lo que estás haciendo realmente. En mi caso yo me llevé un pantalón de vestir, tacones negros, cerrados, no muy altos. Nada de andar llevando tacones como de 1000 colores, abiertos, con plataforma y súper altos. O sea, nada de eso, nada que llame mucho la atención, porque no quieres que eso sea lo que llame la atención. Entonces yo me llevé pantalón de vestir, una camisa de vestir fajada, un blazer y mis tacones. Entonces eso es lo que como que recomendado. Puedes llevar faldas, pero que sean faldas de vestir, que no estén como súper embarradas ni muy cortitas. También puedes llevar vestidos igual no muy cortos, no muy pegados. Y pues obviamente que no, ellos es lo que te recomiendan, que no lleves estampados ni nada que llamen mucho la atención, que vayas vestido en colores oscuros. Sí me tocó ver gente que iban, por ejemplo, con un saco rojo, pero todo lo demás era negro. O sea, como siendo los colores como de Mickey o algo así, pero nada más. El maquillaje también natural. Entonces, en cuanto a tu apariencia física, lo único que quieres es verte bien, verte formal, verte presentable, limpio y todo, pero que no sea lo que llame la atención, que nada de lo que tú traigas sea un distractor. Ahí van a ser 2 entrevistas. Una entrevista es con el decano de la universidad que te va a dar clases, que en mi caso va a ser con Central Michigan University, y pues el decano de allá viajó a Ciudad de México. La entrevista con él es puramente académica. Te pregunta acerca de qué estudias, cómo piensas aplicar lo que aprendas en tu carrera y en un futuro en un trabajo. Como tengas la entrevista con el decano, es muy importante que le dejes en claro que tú eres un buen estudiante, pero que a la vez puedes trabajar. Eso es súper importante y la verdad es muy agradable. Esa fue la entrevista como que me sentí más tranquila, porque no es tanto de tu trabajo que vas a hacer, entonces es como que más relajado y es la entrevista más corta. Nada más quieres saber qué tipo de estudiante eres, qué esperas obtener de todos los conocimientos del programa y ya, eso es todo. Y después de eso te regresas a una salita como de espera y te habla uno de los reclutadores de Disney. Esa es la entrevista que a mí me puso un poquito más nerviosa, porque a pesar de que son muy agradables, te hacen sentir muy cómodo, pues ahí sí ya te preguntan sobre el trabajo y por qué quieres. Es que es trabajo y como prácticas profesionales con ellos, entonces ahí sí te preguntan directamente por qué quieres estar con nosotros. También te preguntan qué puesto quieres, qué rol quieres tener en el parque, y ahí ellos te mandan unos días antes todos los roles que te pueden ofrecer. No todos se abren siempre, pero te dan una lista de todos los roles y en qué consiste cada rol. Una de las opciones que eran attractions, que son los juegos, los desfiles, bla bla bla, y ahí te explican qué consiste. Otra de las opciones es merchandise, que son las tiendas, y así, o sea, te van explicando como qué puestos puedes tener. Y al momento que tú vas a la entrevista tienes que tener 3 opciones listadas, de la que más quieres a la que menos quieres, y tienes que explicar por qué. Entonces tú antes tienes que investigar. Yo te recomendaría que vieras videos en YouTube acerca de otras personas y los roles que han tenido en el parque cuando hacen su programa con Disney. Otra cosa muy importante, te preguntan acerca de cómo te sentirías conviviendo con gente de otros países, de otras culturas, y que pudiera haber que tuvieran como choque cultural. Entonces también es muy importante considerar, no estoy diciendo que digas mentiras, o sea, a lo mejor tú te puedes sentir incómodo, dilo, ¿sabes qué? O sea, la verdad a lo mejor va a ser un reto para mí o no sé, pero sí tienes que llevar pensado qué vas a contestar para esa pregunta, porque yo no iba como muy enfocada en esa pregunta, y cuando me dijo fue como, me quedé pensando un poquito y luego ya le contesté. Pero pues en mi caso yo no tengo ningún problema con convivir con gente de otras culturas, de hecho es algo como que me emociona porque puedes aprender muchas cosas, ¿no? Entonces también esa es una pregunta a considerar, una pregunta importante. También te preguntan lo mismo de que cómo le vas a hacer con la carrilla, pues, de estudiar y trabajar. Te hace preguntas muy parecidas, pero en esta es más del trabajo. ¿Qué trabajos quieres y por qué? Al finalizar estas 2 entrevistas te regresas, entregas documentos que ellos te piden que llevas y pues ya, te vas y ya no, o sea, ya no hay nada que hacer más que seguir esperando. Entonces,
Para la entrevista que es en persona, pues yo recomendaría que trataras de ir muy relajado, o sea, no de que no te importe, sino si vas muy estresado, llegas estresado y pasas a tus entrevistas estresado y eso no es muy bueno. Siempre mantener una sonrisa, siempre verte como una persona alegre, porque ellos así se mantienen, así llegan y así se mantienen. Entonces, el hecho de que ellos te vean a ti sonriendo como que hace que, no que les caigas mejor que los demás, pero como que ellos te noten un poquito más entre toda la gente. Mi cámara se quedó sin memoria, así que les voy a tener que terminar el video de esta manera con mi celular. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video, que se les haya hecho útil la información que les di, porque creo que en algunos puntos me iba como de aquí hasta acá. O sea, me salté como de lo que les estaba diciendo a otra cosa, pero voy a tratar de editarlo de una manera que se vea todo ordenado. Pero espero que les hayan servido mucho estos tips. Y pues si vieron este video probablemente es porque quieren aplicar al Disney College Program. Y pues sí, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les hayan servido los tips. Y nos vemos en el próximo video, que va a ser el video de todo lo que voy a estar empacando en esta semana que me queda aquí. Voy a estarles mostrando como qué me voy a llevar. Y también pues va a ser prácticamente un vlog de mí empacando. Y ya, ese va a ser el último video hasta que me vaya a Orlando. Entonces nos vemos la próxima semana con el video de todo lo que voy a empacar. Y listos para Orlando. Bye.